Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K Samsung QD OLED S90C, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Mientras observas este unboxing, quiero mencionarte aspectos importantes que debes conocer acerca de este televisor. El primero es que es un modelo 2023. Se diferencia del S95C en el hecho de que el S95C cuenta con la One Connect y un diseño un poco más renovado. Pero aquí en Colombia aún no ha llegado, solamente se consigue este modelo S90C, que de todas formas es un muy buen televisor en todos los aspectos. Segundo, este modelo S90C tiene 4 puertos HDMI 2.1 y un panel con una frecuencia de actualización o tasa de refresco nativa de hasta 144 Hz en 4K, y también es compatible con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Tercero, de acuerdo a la página de AVPasión, aparentemente Samsung utiliza paneles tanto de primera como también de segunda generación para este modelo S90C en algunos países o en algunas unidades. Este por lo menos tiene un panel de segunda generación. Esto se corrobora entrando al menú oculto de esta marca. Aquí donde dice Type, ves que termina en la letra C. Esto indica que el panel por lo menos es fabricado en el 2023 y uno pensaría que es de segunda generación. Pero aparentemente hay versiones del S90C en donde termina con la letra B. Eso indicaría que el panel fue fabricado en el 2022 y que por ende es de primera generación, que sería el mismo que se utiliza en el S95B. Eso lo corroboras entrando a este menú oculto. Para esto hay que utilizar el control básico que cuenta con teclas numéricas o utilizar la aplicación SmartThings para que aparezcan teclas numéricas y oprimir los siguientes comandos: mute 119, ok. Luego aparecerá el menú y para desbloquearlo debes oprimir 1, 2, 3, 4 de una forma rápida y luego entras al parámetro Option. Cuarto, quiero recomendarte que este televisor lo manipules con alguien más. Se puede uno mismo hacerlo, manipularlo, colocarlo boca abajo sobre una mesa para poder colocarle, por ejemplo, la base para mesa, pero no te arriesgues. Yo no me arriesgo cuando son televisores así, ultra delgados, en este caso un televisor QD OLED. Por último, te adelanto que este S90C tiene algunas ventajas en comparación al S95B, excepto en cuanto a la cantidad de brillo, en donde es un poco inferior, aún así es suficiente. En la caja encontrarás el manual de usuario, la guía de instalación, la tarjeta de garantía, las partes de la base central, que en este caso no requieren de tornillos. La instalación es realmente muy fácil. También encuentras esta tapa o cubierta que puedes colocar sobre las entradas para que el televisor en la parte posterior luzca un poco más estético. También encuentras el cable de energía que va ubicado en la parte posterior del televisor y también estos dispositivos o pinchitos para una mejor organización de los cables y estos adaptadores para cuando lo quieras colocar en una base de pared. El One Remote, que por supuesto también lo encuentras dentro de la caja, tiene el mismo diseño de todos los televisores Samsung de este 2023. Es pequeñito, relativamente ergonómico, se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C y por supuesto tiene botón para micrófono. Instalar la base central de este modelo es muy fácil. Cada parte de esta base tiene marcadas las letras R y L, right y left, derecha e izquierda. Haces coincidirlas como te voy a mostrar. Recuerda que no requieren de tornillos, simplemente haces empatar estas partes y empujas hacia arriba, entra a presión hasta que quede bien colocada. Debes cerciorarte de que entre bien. Pero puede suceder, como te voy a mostrar, que alguna de estas partes de esta base central no entre bien. Aquí te muestro que por más fuerza que hago no va a entrar bien. Queda un pequeño espacio y eso indica que no entra bien, no sé por qué. La solución es simplemente darle pequeños golpecitos como si fuera un martillo tu mano hasta que ya se ajuste muy bien.
El problema es que si la quieres sacar a futuro será algo difícil. Así luce visto desde su parte posterior la distancia para ubicarlo en una base de pared de los agujeros en horizontales de 30 centímetros y en vertical de 20 centímetros. Este tamaño tiene un peso sin la base de 16,2 kilogramos y con la base de 18,2 kilogramos. Colocar esta parte del pedestal es opcional, pero al hacerlo me parece que la estética del televisor mejora notablemente. Así luce visto desde uno de sus laterales, la estabilidad me parece que es buena. El grosor de este televisor sin la base es de 3,99 centímetros y con la base de 26,59 centímetros. En cuanto al apartado Smart, el sistema operativo es por supuesto Tizen, propio de la marca Samsung. La fluidez es muy buena en general, abren muy rápido las aplicaciones, cargan muy rápido los videos, aunque obviamente eso también depende de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. Cabe destacar además que por supuesto este modelo reconoce redes Wi-Fi tanto de 2,4 GHz como también de 5 GHz. Debes saber que la función de Gaming Hub y hacer uso de aplicaciones, por ejemplo, de Xbox para jugar en la nube, también Nvidia GeForce, Samsung TV Plus, entre otras, están disponibles, pero no en todos los países. Por ejemplo, aquí en Colombia de fábrica no están disponibles. Si quieres acceder a ellas, tendrías que cambiar el país de tu televisor Samsung. En la descripción te dejo un link a un video donde explico cómo hacerlo. Pero además, para por ejemplo hacer uso de la aplicación de Xbox, debes alimentar con internet tu televisor por medio de un dispositivo conectado a una VPN de algún país en donde el servicio esté disponible de forma nativa, bien sea Brasil, Argentina, Estados Unidos, entre otros. También debes saber que este modelo por supuesto cuenta con asistentes de voz, de forma nativa cuenta con el Bixby Voice, pero en otros países además es compatible con el Amazon Alexa y también es compatible con la función de manos libres, es decir que puedes acceder por ejemplo al asistente de voz Bixby diciendo simplemente Hi Bixby y este se activará. Retomando el aspecto de la fluidez del sistema operativo, como ya te dije, a mí me parece que es muy buena, no es perfecta, pero por lo menos no hay trabas, no hay pegas. Siento que la fluidez del sistema operativo Tizen de estos modelos 2023 es un poquito más rápida en comparación a los modelos 2022. El acceso a los menús es muy rápido y también puedes acceder a modificar el orden de estos iconos, lo cual a mí me parece muy útil. También por supuesto está disponible la función de modo ambiente. Puedes sincronizar un dispositivo vía Bluetooth, bien sea una barra de sonido, por ejemplo en este caso un smartphone, y lo puedes utilizar para escuchar música a través de archivos MP3 o por ejemplo a través de la aplicación YouTube desde el teléfono celular. Y al mismo tiempo, si quieres, también puedes utilizar la función de modo ambiente o simplemente escuchar música desde tu teléfono celular hacia el televisor y apagar la pantalla del televisor mientras el audio continúa reproduciéndose. El audio es lo único que suena. Esto es muy útil para reducir considerablemente el riesgo de retención de imagen. Y esta función también es muy útil cuando quieras utilizar por ejemplo YouTube u otra aplicación en donde solamente quieres escuchar el audio. Puedes apagar la pantalla, activas el asistente de voz y dices apagar pantalla y solamente el audio se continuará reproduciendo. Es especialmente útil cuando por ejemplo reproduzcas un video en YouTube en donde solamente aparezca de fondo una imagen estática para reducir considerablemente el riesgo de retención de imagen. También por supuesto está disponible la función de control remoto universal para que al One Remote lo puedas sincronizar con distintos dispositivos, incluyendo por ejemplo decodificadores de señal digital de compañías en tu país que ofrezcan ese servicio, con lo cual con el One Remote le das comandos tanto al televisor como al decodificador de señal digital y así te libras de tener que utilizar dos controles al mismo tiempo.
También está disponible la función de compartir pantalla o conocida como Screen Mirroring, y también puedes activar la función de Multiview en caso de que así lo requieras. En una pantalla puedes visualizar lo que veas a través de tu smartphone y en la otra, por ejemplo, algo conectado a alguna entrada HDMI, una cámara web o por ejemplo la aplicación YouTube del televisor. También puedes conectar una cámara web a alguno de sus puertos USB, aunque solamente en este caso he hecho la prueba con una cámara web de la marca Logitech. No sé si funcione con otras marcas, y la puedes usar por medio de la función Multiview o por ejemplo por medio de la aplicación Google Meet. Y en cuanto al navegador de internet, es uno solo, es propio del sistema operativo Tizen, funciona muy bien, se puede acceder a búsqueda por medio de comandos de voz, aunque para esto primero debes acceder a algún motor de búsqueda. En este caso accedo a Google. La navegación es muy fácil, muy fluida, abren muy rápido las páginas web, aunque obviamente eso también depende mucho de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. Y también puedes reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Simplemente ten presente que en la gran mayoría de ellas, que sean gratuitas, va a aparecer publicidad casi que con cada clic que hagas. Es algo molesto, pero es lo que toca, hay que lidiar con ello. Recuerda que son páginas gratuitas y este navegador no tiene bloqueador de anuncios que sea efectivo. Vamos ahora con la review en cuanto a calidad gráfica. Empiezo mostrándote primero este contenido que está en rango dinámico estándar. La cantidad de brillo es más que suficiente, el nivel de detalles también es muy bueno, también tiene muy buena saturación de color, a pesar, vuelvo y te repito, de que el contenido en este caso esté en rango dinámico estándar. A partir de aquí te mostraré resultados con la tecnología de alto rango dinámico HDR10. Este televisor también es compatible con HDR10+, pero actualmente la tecnología de alto rango dinámico más común sería HDR10. La cantidad de brillo incrementa notablemente, también la saturación y por supuesto el volumen de color. El nivel de detalles también aumenta, por así decirlo, mejora notablemente. El parámetro trazado de tonos de HDR, o también conocido como mapeo de tono dinámico, está activado y eso permite un poquito más de brillo y también mejor nivel de detalles. La tecnología de color que este televisor utiliza es Quantum Dots, de ahí el término Q de OLED. La Q hace referencia a Quantum Dots. Me parece que de fábrica viene increíblemente muy bien calibrado, no tengo quejas al respecto, los colores lucen muy precisos, muy bien equilibrados. Se saturan en algunas ocasiones, pero nada exagerado, especialmente con los colores azules y a veces con los colores rojos, pero como te digo, no luce con una saturación que sea fea o que sea molesta a la vista. Es bueno mencionar además que sea cual sea la tecnología de alto rango dinámico que el contenido tenga, solamente se activa de forma automática cuando el televisor detecte que el contenido es compatible con algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. También quiero decirte que aunque la cantidad de brillo en rango dinámico estándar y en alto rango dinámico sea un poco inferior en comparación al S95B del año pasado y al S95C de este año, aún así la cantidad de brillo que este modelo tiene es, desde mi punto de vista, muy alta, es más que suficiente. No hagas caso cuando te digan que todo se basa alrededor del brillo, porque realmente, de hecho, en algunas ocasiones una alta cantidad de brillo puede resultar molesta. De hecho, la cantidad de brillo que este televisor tiene en condiciones de una habitación poco iluminada, esa cantidad de brillo resulta algo molesta a los ojos. En cuanto al rendimiento en escenas oscuras, es por supuesto perfecto, y esto es gracias a la tecnología OLED o de diodos orgánicos emisores de luz. Nunca experimentarás ni efecto clouding, ni efecto blooming, ni sangrados, ni resplandores de luz. Tendrás un muy buen nivel de detalles tanto en alto rango dinámico como en rango dinámico estándar. El resultado en escenas oscuras, o mejor dicho, el resultado perfecto en escenas oscuras, es el aspecto principal por el cual yo sigo prefiriendo y recomendando al 100% un televisor con tecnología OLED.
También quiero destacar que este televisor tiene una uniformidad de colores grises casi perfecta, con prácticamente nada de efecto de pantalla sucia, o por lo menos no me parece perceptible. Es genial a la hora de ver deportes o a la hora de jugar videojuegos de deportes o ver otro tipo de contenido con mucho más color. Asimismo, me parece muy importante también destacar que los ángulos de visión son prácticamente perfectos, 10 de 10. Los colores no perderán absolutamente nada de volumen al observar la pantalla desde un ángulo muy amplio, tanto en horizontal como en vertical, con lo cual este modelo es una excelente opción para, por ejemplo, ver un partido de fútbol o jugar videojuegos con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de esta pantalla, porque nunca experimentarán colores blanquecinos. También quiero destacar que el manejo de los reflejos, por ejemplo de focos de luz en pantalla, es increíblemente bueno. También es muy bueno controlando reflejos de luz natural o de aquello que tengas en tu habitación cuando la luz está encendida y veas contenido de este tipo con muchas escenas oscuras. Aunque cuando las luces de la habitación están encendidas, este tipo de escenas con oscuridad tienden a lucir levemente grisáceas y algo rosadas, pero nada exagerado y casi imperceptible. Pero al apagar las luces de la habitación todo mejora notablemente. También es importante destacar que el escalado de imagen de este televisor es muy bueno. Para esto utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar. Quiero decirte que aunque el contenido tenga muy baja resolución, el resultado es muy bueno, muy nítido, con nada de partes pixeladas, pero obviamente ningún televisor 4K mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. También me parece muy importante mencionar y destacar que el manejo del movimiento de este modelo es muy bueno. Por ejemplo, cuando observas contenido a través de alguna aplicación de streaming o cuando, por ejemplo, conectas un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, el resultado es muy bueno, aunque este movimiento libre o movimiento OLED no lo recomiendo mucho porque genera un efecto flicker y oscurece la imagen y es algo distractor. Normalmente, si tú quisieras reducir el efecto de vibración, lo puedes hacer de forma manual para que la escena luzca mucho más suave y fluida, o puedes colocar este parámetro ajuste de claridad de imagen en automático para que en la mayoría de ocasiones obtengas los mejores resultados. Vamos ahora con el apartado gaming. Estas pruebas las realizo con la Xbox Series X y también con la PlayStation 5. Primero te digo que esa tonalidad levemente rojiza que percibes es solamente un efecto de la cámara. Quiero recalcar que aunque del principio dije que este modelo tiene una frecuencia de actualización o tasa de refresco nativa de 144 Hz, no tengo manera de comprobarlo porque las consolas no son compatibles con esa frecuencia de actualización y no cuento con una tarjeta gráfica de PC que tenga esa potencia. Pero por lo menos en teoría sí tendría esa frecuencia de actualización de 144 Hz en 4K. Solamente en este caso puedo probarla en 4K hasta 120 Hz. Y por supuesto este modelo es compatible con tecnologías de frecuencias de actualización variables y también con alto rango dinámico HDR10. No es compatible con Dolby Vision. Al conectar una consola de videojuegos, el televisor de forma automática debería reconocerla y activar un logo, el cual colocaría en el menú principal para poder acceder de forma más fácil a estas consolas, como te muestro en este momento. Este televisor por supuesto cuenta con modo juego, el cual debes activar, bien sea que lo modifiques para que se active de forma automática o lo activas de forma manual. Solamente se puede activar cuando se detecta una consola de videojuegos. Si no observa la función de modo juego en este menú en las primeras ubicaciones, búscalo más abajo porque a veces de fábrica el modo juego puede estar acá. Entonces búscalo y si quieres lo puedes traer a las primeras posiciones.
El modo juego es muy importante para obtener los mejores tiempos de input lag y además puedes hacer aparecer en pantalla esta game bar, la cual provee información relevante, los FPS actuales del videojuego, el alto rango dinámico, que en este caso está activado porque el videojuego es compatible con alto rango dinámico, y la Variable Refresh Rate VRR o frecuencia de actualización variable, que está encendida tanto por el hecho de que el televisor es compatible con ella como también porque la consola es compatible con ese tipo de tecnologías. En la Game Bar puedes acceder a funciones extra, como por ejemplo esta que te muestro de poder hacer zoom, que tal vez para algunas personas resulte algo útil. Para mí realmente no resulta útil. El Motion Plus del juego no se puede activar porque cuando la frecuencia de actualización variable está encendida, el Motion Plus del juego no es necesario. También puedes hacer aparecer una mira en pantalla y cambiarle el color entre rojo, azul y blanco y cambiar su ubicación en este recuadro, lo cual puede resultar útil para algunos gamers en videojuegos de disparos de primera o tercera persona. También puedes acceder a configurar parámetros extra, como por ejemplo el sonido surround, el ecualizador de negros dinámico, el Motion Plus del juego, el cual ya te expliqué por qué en este caso no se puede modificar. También está el HDR10+ para gaming, aunque modificarlo no genera resultados notorios, y el HDR juego sí genera resultados notorios, y es porque el videojuego es compatible con HDR10, mientras que hasta ahora no he visto videojuegos compatibles con HDR10+. Y por supuesto puedes irte a la configuración experta y modificar parámetros en cuanto a brillo, color, definición, temperatura de color, trazado de tonos de HDR, que como ya te he explicado en activo muestra un poco más de brillo y mejor nivel de detalles. La Game Bar también tiene modos de imagen predeterminados, aunque en este caso no se pueden modificar, pero es porque la función de HDR juego está en avanzado. Para poder modificar los modos de imagen debes colocar el HDR juego en apagado. De esta forma, como verás, podrás cambiar entre estos modos de imagen que provee la Game Bar, y con cada elección cambia notablemente la configuración gráfica en cuanto a brillo y en cuanto a colores. Con el modo de imagen deportes podrás obtener resultados un poquito más apaciguados o naturales, con el modo de imagen original resultados un poco más apagados y cálidos, y con el resto de modos de imagen resultados un poco más saturados. Pero en este caso voy a dejar el HDR juego en avanzado porque me han gustado mucho los resultados con este parámetro. Este televisor es increíblemente bueno, la experiencia que he podido percibir es de lo mejor que existe actualmente en cuanto a televisores. La calidad gráfica es muy buena, tiene bonitos colores, una muy buena saturación de color sin exagerar, un manejo del movimiento prácticamente perfecto. Nunca llegué a percibir el efecto conocido como rasgamiento de pantalla o screen tearing. Tampoco llegué a percibir el efecto conocido como ghosting, ni siquiera con ese tipo de videojuegos que tienen muchas escenas oscuras lo pude percibir. Te digo yo que no existe el efecto ghosting. Como te digo, la experiencia en cuanto a fluidez y manejo del movimiento con este modelo es increíblemente buena, o de hecho casi perfecta. Y también quiero recalcar que la experiencia de terror con este y otros televisores OLED es de lo mejor. También es importante mencionar que los tiempos de input lag de este televisor son muy buenos. Recuerda que para esto debes sí o sí activar el modo imagen juego. Considero que casi cualquier gamer podría quedar satisfecho en esta área con este televisor. También me parece oportuno mencionar el aspecto que tiene que ver con la retención de imagen y quemado de píxeles. Debo decirte que para que eso suceda, las condiciones deben ser increíblemente extremas, es decir, dejar un mismo logo o imagen en pantalla por muchísimas horas seguidas durante meses y años. No le temas a los televisores con tecnología OLED, ni siquiera si los vas a utilizar para el apartado gaming con videojuegos en donde en pantalla aparezca un logo estático por muchas horas seguidas. Si aún estabas dudando en si comprar o no este televisor porque el principal uso que le vas a dar es para el apartado gaming, yo te diría que no lo dudes más, aunque actualmente compara precios. No sé en tu país cuál televisor OLED actual
de cada marca puedas conseguir más económico. Si puedes conseguir este a un buen precio, si te puedes hacer con él porque el dinero no es un problema, te diría que adelante, no te vas a arrepentir. También es importante mencionar que el calentamiento en pantalla luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es relativamente alto, aunque no es increíblemente alto a pesar de que tiene una cantidad de brillo relativamente alta y a pesar de que cuenta con tecnologías gaming avanzadas. Aún no me han podido confirmar si este televisor tenga un disipador de calor extra más allá de las ranuras que sirven por supuesto para esto, para disipar muy bien el calor. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del sistema de sonido. La potencia en la teoría, de acuerdo a la información que he indagado, es un poco inferior en comparación a la del S95B del año pasado, pero me parece que en la práctica son muy similares. Luego los compararé y podré corroborar ese aspecto. Pero te debo decir que el rendimiento de audio de este modelo es muy bueno, buenas frecuencias, una potencia más que decente, casi nada de distorsión aún al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad y una experiencia algo envolvente. Al final de este video te voy a dejar por supuesto con la prueba del sistema de sonido de este televisor para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. De lo segundo que quiero hablarte es acerca de si recomiendo o no ese televisor. La respuesta es un rotundo sí. Lo recomiendo por mucho, por cantidad de brillo, por colores, por ángulos de visión que son perfectos, por rendimiento en escenas oscuras que también es perfecto, por lo que tiene que ver con el manejo de los reflejos que es muy bueno, la uniformidad de colores grises que es muy buena, casi perfecta, con casi nada de efecto de pantalla sucia, una muy buena fluidez del sistema operativo, un sistema de audio más que bueno y un rendimiento gaming increíblemente bueno o de hecho casi perfecto. Lo que no sé es cuánto te pueda llegar a durar, eso es casi imposible predecirlo, pero sí te puedo dar estas recomendaciones para que tanto tu televisor Samsung QD OLED S90C como también algún otro televisor de otra marca te duren muchos años. Primero, conecta tu televisor siempre a un regulador de voltaje o si puedes, mejor aún, a una UPS. Segundo, nunca lo acerques a una ventana o muy pegado a una pared que reciba el sol de forma directa toda la mañana o toda la tarde. Tercero, siempre que lo apagues, hazlo desde el control remoto, es decir, nunca lo desconectes directamente de la red eléctrica mientras el televisor esté encendido. Por último, siempre activa los cuidados de ahorro de energía para que la cantidad de brillo no esté siempre a la máxima capacidad, especialmente cuando no sea realmente necesario. Con eso decreces el desgaste que el televisor sufre a lo largo de los años y te puede durar más tiempo. No siendo más, si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Me despido y te dejo con la prueba del sistema de sonido de este Smart TV 4K Samsung QD OLED S90C.